Amados hermanos, amadas hermanas, qué gusto y alegría verles. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos, bienvenidas a su clase de Epístolas Universales, Literatura del Nuevo Testamento. Estamos deleitándonos en una hermosísima carta o epístola llamada Hebreos o a los Hebreos, en el cual básicamente nos estamos sumergiendo en un es como algo raro, no sé si ustedes lo notan o lo pueden percibir cuando están abordando la carta a los hebreos. Es como vivir en el tiempo de Jesús, diríamos, ¿no? Pero a la vez estar viviendo en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo del templo, el sacerdocio levítico, del primer templo, hablo. La verdad que son sensaciones interesantísimas que la carta a los hebreos nos despiertan a cada uno de nosotros y la verdad que es maravillosa. Creo que la carta a los hebreos no solo es en sí misma una carta que va a establecer la preeminencia de Jesús, sino también es una carta muy didáctica, ¿verdad? Como lo vamos a ver hoy, es una carta muy sermonaria. Este, es una carta incluso hermenéutica. Me parece que es una carta que tiene muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender para poder conocer y entender mucho mejor lo que significaba las figuras principales que existían en el Antiguo Testamento. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos haciendo la introducción de lo que es la carta. Hemos visto un poco cuál es el tema central, cuál ha sido los argumentos a favor y en contra de la autoría paulina o de otras plumas o de otros personajes que pudieron escribir esta carta maravillosa. Hemos visto también las fechas probables de redacción, tanto fechas como posturas de las paternidades literarias de los libros. Va a depender mucho de la fuente de la cual nosotros consultemos y de el autor, las fuentes que él tenga para determinar su postura, ¿verdad? Bueno, hemos visto que la carta está dirigida principalmente a tres grupos, pero hay uno que resalta, los judeocristianos, y vimos cómo los grupos de los judíos o hebreos, ¿verdad?, estaban distribuidos en los centros más importantes del Imperio Romano. Bueno, voy a compartir la pantalla para eh, seguir guiándonos en esto. Entonces nos quedamos en el mapa sobre las comunidades judías que existían tanto en Italia, Grecia, Asia Menor, Palestina y el norte de Egipto. Bueno, ¿cuáles podríamos nosotros entender que serían los propósitos? Si bien es cierto, hay un tema central que gira en torno a la figura de Jesús, también es cierto que el autor tiene otros propósitos que quiere desarrollar con sus oyentes, con su auditorio, y vamos a tratar de descifrarlos. Aunque no sabemos con certeza el lugar donde residían los destinatarios de Hebreos o los que va a dirigir esta carta, sin duda alguna la carta fue escrita primariamente o principalmente a judeocristianos. Todos sabemos que este grupo fue un grupo muy importante porque fue un grupo que básicamente había sido formado en la fe judía, en las tradiciones de Moisés, en el conocimiento de la Torá, que habían asistido al menos una vez al año a Jerusalén, al templo, la Pascua, y habían ofrecido sacrificios y que esperaban la llegada del Mesías. Personas que habían sido instruidas en los mensajes de los profetas y evidentemente en la esperanza mesiánica que vendría del trono de la dinastía davídica. Pero que cuando viene el Señor Jesús, se establece su evangelio, muere, resucita y en la predicación de los apóstoles,
pues estas personas reconocen en la persona de Jesús al Mesías esperado. Por lo tanto, se convierten al cristianismo. Y estas personas se le conoce como judeocristianos. Personas, insisto, que fueron educadas en la fe judía, pero que ahora su vida la estaban rigiendo o la querían determinar con base a los principios del reino o del evangelio que había proclamado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este grupo, judeocristianos, entendemos, como dijimos, la carta a los hebreos se desarrolla en un ambiente de crisis, ya que estos estaban siendo perseguidos a causa de su fe por los otros judíos no cristianos. Como vimos en la carta, como vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, la convivencia entre judíos y judeocristianos al principio parecía ser buena o al menos de respeto. Después la situación se fue tensando hasta tal punto de que terminaron siendo dos bandos rivales, diríamos, y en el cual los judíos se convirtieron en los enemigos número uno de los judeocristianos o de los cristianos como tal, y que bueno, provocaron muchas persecuciones. Así que podríamos nosotros mirar en esta carta que como consecuencia de esto, los judeocristianos estaban comenzando a preguntarse si valía la pena ser cristiano. Ustedes saben que cuando uno entra en una etapa de crisis, pues uno siempre toma en cuenta la pregunta del por qué, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo aquello? Si yo amo a Cristo. Bueno, esta misma consecuencia lógica en la cual ellos estaban tratando de entender la persecución que estaban viviendo, bueno, llegaron a preguntarse si había valido la pena dejar todas sus costumbres, toda vez que ellos perdieron el esplendor y la grandeza de las ceremonias del templo. Ustedes saben, como hemos visto en clases anteriores, la belleza del templo era maravillosa, era absoluta, era grandiosa, era realmente subyugante. Y lo que tenía que ver con los objetos religiosos que tenían, el hecho de pensar que estaban muy cerca del lugar santo y mucho, no sé si mucho más cerca, pero no físicamente, sino espiritualmente del lugar santísimo, el poder ver las menorás o los candelabros de 7 brazos, la mesa de la propiciación, de los panes, etcétera, símbolos que representaban toda una historia. Y el hecho de que ellos ya no lo tuviesen como eje central, pues ponía en duda si el sufrimiento que ellos estaban teniendo y ya no tener como una referencia estos símbolos era necesario seguir creyendo en Jesús. Añadido a esto, teníamos el otro fenómeno, el otro problema, diríamos, que las comunidades cristianas se vieron inmersas. Es decir, muchos seguían creyendo que la parucía o la manifestación gloriosa de Jesucristo por segunda vez iba a darse en un momento ya, ¿no? Pero resulta que si nosotros podemos datar entre el 65, 69, han pasado más de 30 años desde que el Señor murió y Él no había vuelto por segunda vez. Esto también les hacía preguntar, ¿no? Si esto era así, muy propio de lo que le pasaba a la comunidad de Tesalónica, donde en la primera carta el apóstol Pablo aborda esta situación y en la segunda carta termina diciéndoles, bueno, el Señor no ha venido, pero Él vendrá en algún momento, no importa cuándo venga, lo importante es mantenernos firmes, ¿verdad? Así que el hecho de que este grupo al que va dirigida la carta a los hebreos habían dejado de tener como referencia los símbolos religiosos del templo y también el hecho de que esta promesa de la parucía de Jesucristo no se cumplía, pues tenían toda clase de problemas espirituales, en donde existían las dudas, las caídas, la confusión, existía la resistencia, el decaimiento, el abandono de las filas, etcétera. Y entonces esto lo ve el autor
de la carta a los hebreos y tiene que poder dar una respuesta que contrarreste este tipo de situaciones. Así es que este es un muy buen propósito que hace que el autor a los hebreos pudiese considerar la posibilidad de escribir esta carta en los términos que él escribe. Un segundo propósito que nosotros podemos encontrar es el estímulo a la perseverancia de la fe. Se entiende que la carta a los hebreos es una carta que va a definir entre dos grandes comillas, ¿verdad?, lo que significa la fe. Todos lo sabemos, capítulo 11, versículo 1. Bueno, parece ser que allí está la mejor definición de fe que encontramos en todo el texto sagrado. Sí, pero la fe, si seguimos leyendo el capítulo 11, pues nos damos cuenta que tiene su precio, ¿verdad?, que tiene su costo. Entonces, es una fe que pasa por el problema de Abel y Caín, es una fe que pasa por el problema de Abraham, es un problema que pasa por el tema de Jacob, es un problema que pasa por una serie de personajes que han sido masacrados, asesinados, aserrados, muertos a espada, atravesados por una flecha, en fin, en un montón de situaciones que pueden darse una idea de que la fe no es fácil, de que la fe es una forma de vida que tiene un costo, que tiene un riesgo. Y entonces el autor les dice esto y les dice, miren, es lindo tener fe en el Señor, pero todas estas personas de las cuales el mundo no era digno, dice el capítulo 11 de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno, son los que siguen esperando o han ganado en promesa y en victoria. Así que el propósito que tiene el autor de esta carta es estimularlos a que perseveren en esta fe, no importa el costo que sea, ¿verdad? ¿Cuál sea el costo que tengan que pagar? Tienen que perseverar, tienen que mantenerse firmes, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, el cual sufrió el mismo oprobio, el cual entendió el significado, el costo que representaba la obediencia. Y entonces el autor a Hebreos nos recuerda este propósito, ¿verdad? Este propósito. Y un segundo propósito que encontramos en esta carta, un tercero, perdón, es estimularlos a la perseverancia de su profesión. ¿Alguien quiere leer, por favor, Hebreos 6, del 11 al 12? Rápidamente, si me ayudan. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Leo, hermano. Leo. Sí, por favor. ¿Va a leer, hermanita? Adelante, don Pedro. Listo, hermana, gracias. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien, gracias. Entonces vemos claramente, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, es decir, a los destinatarios de la carta, puedan mantenerse en plena certeza de la esperanza, ¿verdad? No siendo perezosos, sino tener fe y paciencia como aquellas personas que han heredado las promesas de Dios. Y el capítulo 10, versículo del 10 al del 35 al 39, si alguien quiere leer, por favor. Del 35 al 39, dice, no perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así
prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Amén. Muy bien, gracias. Entonces vean cómo el autor les insta a sus oyentes a perseverar, ¿verdad? A perseverar, a mantenerse firmes en esperanza. Además, el autor les muestra la excelencia del nuevo pacto que se encuentra en Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo, en el cual ellos han entrado por el Señor Jesucristo y entienden que Jesús va a ser muy superior al antiguo pacto que fue establecido en la época mosaica. Así que este es un propósito también que encontramos en la carta a los Hebreos. Y uno más que podemos encontrar es que el pasaje de Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 12, encontramos el objetivo como resumido de el propósito que tenía el autor para escribir esta carta, ¿verdad? Y entonces encontramos primero una amonestación o una advertencia a sus hermanos, es decir, a los destinatarios de la carta. Esta amonestación o esta advertencia tiene que ver con que porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es una advertencia acerca de que en vez de estar creciendo en Cristo, siguen estancados. Luego hay una advertencia de la posibilidad de que una persona que aparenta ser cristiano no lo sea de manera como tal, ¿verdad? A partir del capítulo 6 encontramos a estas personas que son, dice, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. En esta analogía que está utilizando el autor en el capítulo 6, bueno, entiende que hay muchas personas que pudiesen estar jugando a querer o a pensar o a demostrar que son cristianos, pero en el fondo son solamente abrojos, ¿verdad? Son solamente espinos que al final serán quemados. Y el tercer punto que encontramos es alentar a los hermanos por las promesas dadas por Dios en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Así que, como hemos visto ya en el pasaje, porque Dios, versículo 13, 14 y 15.
Si alguien quiere leer solamente estos 3 versículos, por favor, 13, 14 y 15. Leo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme hacia el alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, gracias. Entonces vean cómo en estos pasajes del capítulo 5, versículos 11 al 14 y capítulo 6, versículos del 1 al 12, encontramos básicamente las, ¿cómo podríamos llamar? Como las partes más importantes en la cual va a descansar la carta a los hebreos. Bueno, entonces estos serían algunos de los propósitos que nosotros podemos rescatar de la intención que tenía el autor a la carta. Perdón, tengo una pregunta. No sé si es mi pantalla o es la transmisión que se ve súper grande y no alcanzo a leer todo el texto. Hay texto fuera de mi pantalla. Ah, no sé. A ver, hermanos, ¿Soy solo yo? todos los demás pueden ver bien su presentación Sí, de manera normal. se ve bien. Sí, señor, pero es normal. Ok, Sí, señor. gracias. Entonces me parece que es No soy yo. tuya. Algo acá pasó. A lo mejor la computadora pensó que ya no ves bien y te hizo la letra más grande. Gracias, gracias. No, no creo, pero no sé qué pasa acá. Dale, gracias, gracias. Bueno, Perdón. muy bien. Avanzando entonces, veamos ahora de manera esquemática para que podamos tener una idea de los temas respecto del contenido que nos plantea la carta a los hebreos. De manera general, diríamos, ¿no? De manera generalizada, podemos ver que del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 18, hay un argumento que va a plantear a Jesús como superior a los ángeles. Del capítulo 3, 1 al 4, 13, el argumento será que Jesús es mayor que Moisés y que Josué. Del capítulo 4, 14 al 5, 10, el argumento será el sacerdocio como el de Melquisedec. El capítulo 5, 11 al 6, 20 vendrá una advertencia contra la apostasía. El capítulo 7, 1 al capítulo 8, 6 hablará solamente lo que significa la figura del sacerdocio de Jesús. Del capítulo 8, 7 al 10, 18, el argumento será el antiguo y el nuevo pacto contrastados, ¿no? Donde el nuevo pacto será mejor que el antiguo. El capítulo 10, versículos del 19 al 39, habrá otra advertencia por parte del autor. Capítulo 11, versículo 1 al 40, tendremos los ejemplos de la fe. Y del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 25, tendremos palabras de aliento, algunas otras advertencias y exhortaciones, principalmente que tienen que ver con los deberes cristianos.
Bueno, en términos generales, el contenido de la carta a los hebreos se va a desarrollar en base o con base a estos temas y los irá desarrollando de una manera maravillosa. Ya vamos a ir viendo un poquitito el resumen de cada uno de ellos. Pues solamente para que tengamos una idea, insisto, de la temática general de la cual nos ofrece el libro de Hebreos. Bueno, veamos un poquitito, hermanos, de manera también muy general, el resumen que nos ofrece la carta a los Hebreos. Y si nosotros leyéramos del capítulo 1 al capítulo 4, vamos a mirar, ¿verdad?, que el argumento principal a manera de resumen, recuerden, capítulo 1 al capítulo 4, vamos a ver al Hijo, ¿verdad?, de manera preeminente, a Jesucristo. Toda vez que el Hijo es la revelación final y completa de Dios, entonces tiene que ser muy superior a las figuras o a los símbolos o a los personajes que por antonomasia se erigen como la excelencia, ¿verdad? Entonces, Jesús, el cual siendo, dice el libro a los Hebreos, es superior a los profetas. ¿Alguien quiere leer capítulo 1 del 1 al 3, por favor? ¿1 del 1 al 3? Sí, 1 del 1 al 3. Perdón. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes saben lo que representaban los profetas en la antigüedad. Eran los representantes de Yahvé en la tierra, eran el conducto por excelencia de los oráculos que Yahvé pronunciaba a favor del pueblo o condenaba al pueblo, y los profetas tenían un papel muy importante. Bueno, dice el autor, antes los profetas eran importantes, pero ahora el que es importante es el Hijo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la sustancia de Dios, y que está sentado a la diestra de Dios. Así que vemos claramente la superioridad de Jesús en relación a los profetas. Pero también es superior a los ángeles, ¿no? Estos seres angélicos que en las tradiciones bíblicas tienen un papel preponderante en los eventos más importantes, ¿verdad? Encontramos ángeles por todo el texto sagrado, algunos con nombre, algunos innominados, pero los ángeles estarán allí. ¿Quién quiere leer, por favor, del capítulo 1 del 4 al 14? Es hermoso este pasaje y lo vamos a leer todo completo. Del capítulo 1, versículos del 4 al 14. Por favor. Dice así: el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles. Después Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Y porque nunca Dios le dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel: yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice: mis ángeles son el viento y mis
sirvientes son realmente, y mis sirvientes son relámpagos. Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice, tu reinado durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Te complaces en lo bueno y rechazas la injusticia. Yo te declaro mi rey favorito, el rey más feliz de la tierra. Y también dice, Señor, en el principio tú afirmaste la tierra y tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás, pero tú te mantendrás firme y siempre serás el mismo y tus hijos no tendrán fin. Y Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucy. Y entonces, esta porción inicia diciendo hecho superior a los ángeles. Así que Jesús no es un ángel, no es un ángel, no es el ángel de mayor rango, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? No es un ángel, no es un Dios, como lo creen otras denominaciones, es Dios, ¿verdad? Y lo plantea Hebreos de una manera maravillosa. Y también va a decir que será superior a Moisés y a Aarón. ¿Alguien quiere leer capítulo 3 del 1 al 6 solamente? Hay otros versículos que ustedes tendrían que leer, por favor lean en casa, pero solamente para efectos de la clase. Vamos a ver cómo el autor de esta carta establece que Jesús es superior a Moisés y Aarón, los representantes por excelencia del antiguo pacto. Leo. Capítulo 1, 3. No, Del 1 al capítulo 6 dice, 3 por del 1 al tanto, 6. por eso, capítulo 3 del 1 al 6. Por eso estaba empezando a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén, gracias. Y por eso en una versión, esta versión dice, pero Jesús, según el versículo 3, dice, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, ¿verdad? Y entonces por eso empieza a hablar sobre la superioridad de Moisés. Esto prepara el camino para una exhortación a aferrarse solo a Cristo y entender que solo Cristo es aquel que puede darnos la ayuda que nosotros necesitamos. Capítulo 4, versículos 14 al 16, por favor. Estos tres argumentos de superioridad, podría uno decir, bueno, ok, si los profetas ya no son, que son algo importante, si los ángeles no son, si Moisés y Aarón no son, entonces, ¿qué nos queda? Y el autor Hebreos ataja esa interrogante y él establece en el 4 al 16. ¿Alguien, por favor? Yo, Sí. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, gracias, mi querida hermana Rosalba. En esta versión que tengo, el último versículo dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que no importa si no están los profetas, no importa si no está Moisés ni Aarón, no importa si no existen más los ángeles, Jesús, el sumo sacerdote, es suficiente para darnos misericordia y ayudarnos cuanto más lo necesitamos, ¿verdad? Y este sería el resumen de lo que hablaríamos del capítulo del 1 al 4. Avanzando un poco, entonces encontramos ahora el resumen de los capítulos 5, 6 y 7, o del 5 al 7. Aquí algo va a ser muy interesante que tiene que ver con un personaje llamado Melquisedec. Aquí se empieza a desarrollar el tema central, donde Cristo es presentado como un sacerdote superior a la orden del sacerdocio aronita, porque Jesús viene a ser parte del orden de Melquisedec. Esto aparece del capítulo 5 hasta el capítulo 7, 28. Muy bien, cuando aparece este personaje llamado Melquisedec, es un personaje que es tomado de el libro de Génesis en el capítulo 14, versículo 18, que dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es muy interesante esta apreciación, ¿verdad? Esta designación que hace. Este es un sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este personaje, ¿verdad?, va a estar en función de la figura sacerdotal. Él es un sacerdote de Salem. Pero si nos damos cuenta, en la época patriarcal, principalmente en la época de Abraham, pues todavía no existían las designaciones sacerdotales. Todavía no había un sacerdote a la par de Aarón, que fue el primero que a él y a su descendencia a quien se les otorga esto, pero esto ya es muy posterior. Moisés y Aarón son muchos años después del patriarca Abraham. Aarón, símbolo diríamos, del pueblo hebreo que fue rescatado de la esclavitud egipcia, es muy después, ¿no? Aparece mucho después de Melquisedec. Así que Melquisedec, es muy interesante cómo la tradición bíblica nos dice que ya en la época patriarcal había sacerdotes del Dios Altísimo. Fíjense ustedes que cuando Abraham, los relatos patriarcales, no hay una identificación del nombre de Dios. El nombre de Dios, diríamos de manera formal, aparece hasta el envío de Moisés a Egipto, ¿no? Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Bueno, decirles que yo soy el que soy. Pero esto no existía en la época patriarcal. Recuerden que en la época patriarcal, Dios se le denominaba o se le nombraba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, no había una definición, más bien era una asociación. Se le asociaba con algunas personas. Bueno, Melquisedec es sacerdote de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y se entiende que ministraba. No sabemos mucho de esto, ¿verdad? No sabremos
mucho de cómo era la situación de cómo ministraba al Dios Altísimo, pero entendemos que era el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Bueno, este Melquisedec era, según el relato de Génesis 14:18, cumplía dos funciones. No solo era sacerdote, sino también era rey, ¿verdad? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cumplía dos roles importantes muy temprano, insisto, muy temprano en el relato bíblico, pero este personaje, el autor a los Hebreos, lo toma como para decir, miren, Melquisedec era mucho antes que Aarón y mucho antes que el sacerdocio levita y mucho antes que el templo, ¿verdad? Entonces, Jesús o el Cristo cumple estas dos funciones. Es rey y sacerdote sobre su trono. Le va a servir al autor de Hebreos la figura de Melquisedec para establecer que Jesús es rey y sacerdote, ¿verdad? Y esto tendrá que ver básicamente con la profecía de Zacarías, que está en el capítulo 6, versículos 12 y 13, diciendo, y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, que ha dicho, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Así que Jesús es rey y sacerdote. También, tomando en cuenta la figura de Melquisedec, es rey de justicia, según lo que significa el nombre de Melquisedec, ¿verdad? Rey de justicia. Y también será rey de Salem, y Salem significa paz, ¿no? Será el rey de paz. ¿Alguien quiere leer, por favor, el 7:2 de Hebreos? (7:2) dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Amén. Muy bien. Entonces tenemos acá los dos significados, rey de justicia y rey de paz. Bueno, estos dos términos que el autor a los Hebreos le da a Jesús o al Cristo son los mismos que aparecen en los textos proféticos, ¿verdad? ¿Alguien, por favor, Isaías 9:6? (11:5) 9:6. Sí, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchas gracias. 11:5. Dice, y Siempre será harás triunfar la justicia y la verdad. Muy bien. 32:1. (32:1) He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Muy bien. Y ahora Jeremías 23:5 y 6. 23, 5 y 6 dice,
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Muy bien, gracias. Vean entonces cómo los significados que aparecen de Melquisedec vienen a ser parte también del Cristo, del Mesías, y se cumple la persona de Jesús. Melquisedec se presenta, según Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, dice el 7:3. Esto significa, ¿verdad?, que se ignora su nacimiento, es como si siempre hubiera existido, porque no tiene principio. Y es como si nunca muriese, que fuera eterno, porque no tiene fin. No tiene ninguna descendencia levítica, no se conoce a sus padres, no se sabe quiénes son, ¿verdad? Y en esto entonces, el escritor a los hebreos convierte la figura de Melquisedec en una figura simbólica de eternidad, ¿verdad? Porque evidentemente lo plantea como alguien que siempre ha sido, y el único que siempre ha sido es Dios. Entonces, Cristo, quien aparece en medio de Israel, que no desciende del sacerdocio arónico, ¿verdad?, que no pertenece a la tribu sacerdotal de Leví, sin embargo, él es el sumo sacerdote para siempre por el poder de la resurrección que él experimentó, ¿verdad? Hebreos 8. Dice así, del 13 al 16. Dice, también Simón creyó en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó, y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía y que no se apartaba de él. ¿Sí estoy bien? Sí, Lucy, estoy checando. Okay. Sí. El 14. Los apóstoles estaban en Jerusalén en cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Y porque todavía no lo habían recibido. Sí. No, ¿sabes qué, Lucy? Yo me equivoqué ahí. Estoy tratando de checar la cita. Vamos a leer Romanos 6:9. ¿Se me ayudan a leer Romanos 6:9? Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Amén. Amén. Muy bien, entonces vemos claramente que Jesús, por el poder de su resurrección, es mucho mayor y no tiene una vinculación ni con Aarón ni con el sacerdocio levita. ¿Saben cuál era el problema? No es Hebreos 8, perdónenme, era Hebreos 7. Ahí me equivoqué, es Hebreos 7, del 13 al 16 y versículo 24. Guarda Hebreos 8:58 es Hebreos 7. Sí, es Hebreos 7, del 13 al 16 y versículo 24.
Dice así: cuando fueron la segunda vez, José permitió que sus hermanos lo reconocieran. Hebreo, Lo reconocieran. No, 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 no. Perdón. Sí, no, estoy mal. No, sí, es Hebreos 7. Del 13 al 16 lo leo. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, una vida indestructible. Amén. Y luego el 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Muy bien, entonces fíjense que aquí la versión que tengo dice lo siguiente. Su oficio de sacerdote. Dice, lo que quiero decir, dice esta versión en el versículo 14, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esa tribu. Así que bueno, Cristo no viene ni de la descendencia arónica ni de la descendencia levítica, sino que por el poder de la resurrección, ¿verdad? Como dijo Pablo a los romanos, se ha hecho Señor de todas las cosas. Y entonces vemos que cuando aparece Melquisedec, hay pan, hay vino, ¿verdad? Símbolos que se van a usar en la Eucaristía o en la acción de gracias. Recibe los diezmos de todo de Abraham y termina bendiciéndolo. Así que esta figura que aparece muy interesante de Melquisedec en estos capítulos, el autor lo toma como punto referencial para establecer que Jesús es muy, muy superior a Aarón, a Moisés, a Josué, al sacerdocio levita, ¿verdad? Porque como Melquisedec siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido. Muy bien. Luego seguimos en el resumen del capítulo. Perdóneme, me falta un punto del resumen del capítulo 5 al 7. De la misma manera, el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos. Hebreos 7, del 26 al 28, por favor. Dice así: Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitamos, pues es santo, en él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y permitirle perdón por sus propios pecados. Y luego tienen que hacer lo mismo por los pecadores del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una vez y para siempre. Y a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien él hizo perfecto para siempre. Muy bien, muchas gracias. Amén. Entonces, gracias. Vemos aquí claramente cómo el sacerdocio de Cristo es muy, muy superior a cualquier sacerdocio, llámese judaico o en términos generales a cualquier sacerdocio humano. Este sacerdocio viene a ser la base del nuevo pacto.
anunciado por los profetas e infinitamente superior al antiguo pacto, el cual es eterno e intransferible. Por eso dice el versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Ya? Así que es interesante la postura que toma el autor para establecer la superioridad de Jesús por encima de cualquier otro sacerdocio, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar, detenernos aquí, vamos a ir al receso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Me he dado a entender? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Vamos bien, hermano. ¿Todo bien? Muy bien, me alegra. Bueno, vamos al receso, tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.